Buen día, profe. Buenos días, alumnos. Buenos días, Evelyn, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Que estoy Sí. ahora me prestaron un notebook en el colegio, pero Ya, me ha costado un montón poner la cámara, así que ahora aquí estamos bien. De a poquito se va aprendiendo, créeme que todos pasamos por lo mismo. Yo me hacía clases solo, yo le comentaba la otra vez a los alumnos y a los apoderados que me creaba cuentas Zoom solo, con el celular y con el computador a un lado, y me iba metiendo, iba a ver qué se podía hacer con el computador. Así que uno tiene que ir autogestionándose. Ya, niños, ¿algún pedido, algún agradecimiento? Vamos a invitar a que todos puedan proyectar sus cámaras para poder verlos, ver sus caritas. Muy bien, Javiera. Gracias, Didi. profe, Gracias, yo. Ashley. ¿Alguien más? Tía Buenos días, Cecilia, ¿cómo está? profesor. Buenos días. Hola, Evelyn. Hola, tía, ¿cómo estás? Bien, mi amor, bien. Buenos ¿Alguien? días, profesor. Profesor, que los niños estén con sus nombres, por favor. Ya, que tengan sus nombrecitos porque la profesora va a pasar la asistencia, la tía Cecilia va a ir pasando la asistencia, pero para eso tienen que tener los nombres puestos en su cámara. ¿Ya? Muchas gracias. Patricia Chau, Maite Villalonga, Jessica Magali, Didi Atanasio. Para que Profe, ya me cambié el nombre. No escucho. usted no es Maite Chau, es Maite Villalonga. Ay, se me olvidó. ¿Y qué piensa? Ya. Vamos a hacer los pedidos de oración. ¿Alguien tiene algún pedido, algún agradecimiento? Aarón. Por mi tío que fue a trabajar y al final lo chocaron, pero no le pasó nada. Ya, por el tío que fue a trabajar y tuvo un pequeño accidente automovilístico. Pero gracias a Dios está bien. En realidad lo material se recupera. Y se lo dice a alguien que ha tenido en su vida un expediente bastante largo, pero de topones solamente. ¿Alguien más? Aparte de pedir por el tío de Aarón, ¿alguien más tiene algún pedido o Yo, profe, agradecimiento que realizar? yo, Maite, sí, dígame, mi niña. quiero agradecerle a Diosito que toda mi familia está bien y que nadie de mi familia está mal. Muy bien, que toda la familia está bien, que Dios los ha cuidado y los ha protegido. ¿Alguien más? Si no hay nadie más, vamos a orar. Voy a pedir también que podamos orar por la semana de oración que comienza hoy día en el colegio, para que ustedes también puedan conectarse de 3 a 4 de la tarde, en el ciclo de ustedes. Los más grandes ya están, si no me equivoco, hoy día comenzaban a las 10. Por lo tanto, vamos a orar para que todo resulte bien también y los dejamos cordialmente invitados a ustedes para que se conecten también todos los días desde 3 a 4 de la tarde. Ya vamos a tener una semana de énfasis espiritual y créanme que en estos tiempos es bastante necesario tener una relación más cercana con nuestro Dios. ¿Ya? Tía Evelyn, ¿nos puede dirigir en oración? Por favor. Sí. Ya, niños, vamos a cerrar nuestros ojitos, inclinar nuestro rostro. Padre nuestro que está en el cielo, gracias, Señor, por un nuevo día que tú nos regalas para poder acercarnos a ti, conocerte más y amarte cada vez más, Señor. Gracias porque tú nos das techo, nos das alimentos, nos das abrigo, nos das familiares que nos cuidan y nos aman. Gracias, Señor, como dijo Maite, porque hemos estado bien, tú nos has dado todos tus cuidados hasta el día de hoy. Agradecerle también, Señor, por el tío de Aarón, que él sufrió un accidente, pero gracias a ti, él está bien, sigue con vida. Muchas gracias, Señor. Te agradezco y te pido por todos los deseos que tienen los niños en su corazón, que no los han expuesto abiertamente, pero tú conoces
cuáles son sus pensamientos. Gracias, Señor, por todo. Te rogamos te quedes con nosotros en esta hora, nos cuidas, nos protejas, a cada uno de nosotros y nuestra familia. Todo lo pedimos en nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. 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 Ya, niños, vamos a iniciar la clase de lenguaje haciendo un pequeño repaso de los contenidos de la clase anterior. Vamos a proyectar el PPT. Espera un poquito. Ya, todos logran ver en pantalla, ¿no es cierto? Niños, vamos a hacer un pequeño repaso. La semana pasada estuvimos hablando de los textos informativos. ¿Ya? En este caso, ustedes me dirán entonces, ¿por qué tenemos los poemas? Porque los poemas fue lo que vimos antes de los textos informativos. Y vamos a hacer un pequeño resumen. Primero, Profesor, disculpe que lo interrumpa, no sé si está grabando. Sí, me habían avisado los niños al principio. Muchas gracias, tía Evelyn. A ver, pero de todas maneras, sí, verifiqué. Ya, primero, los textos, o sea, los poemas son textos literarios en donde se expresan emociones y sentimientos, están escritos en versos, y que son cada línea que tiene un poema. Las estrofas es el conjunto de versos, ¿ya? De hecho, hay poemas que tienen una pura estrofa, pero bastante larga, no están divididas. Se utiliza mucho el sentido figurado. ¿Qué quiere decir eso? Que se expresan cosas con otras palabras, ¿ya? A veces los poetas también recurren a la personificación. ¿Qué es lo que era la personificación? Es que le atribuyen características humanas, ya sea a un objeto o a un animal. Para poder identificar el tema de un poema, debes leer concentradamente el texto, empezando por el título y observando las ilustraciones si es que las tiene. Cuando hablábamos de ilustraciones, estábamos hablando de los dibujos. Entonces, yo antes de comenzar a leer un poema o de tratar de entender un poema, es necesario que yo me fije en el título, pero también en los dibujos, para que ya me vayan dando una vislumbre de lo que se va a tratar el poema. Los poemas, los poemas generalmente son complejos de poder entender. ¿Por qué? Por el lenguaje que tienen. Por eso uno tiene que estar concentradamente leyéndolo atentamente, no leerlo rápidamente, sino que leerlo lentamente, ir imaginándose las situaciones, ir imaginándose lo que van relatando cada verso, cada estrofa. Por último dice, para comprender un poema es bueno leerlo lentamente y ocupar la imaginación. Después de cada estrofa se podría dibujar lo que se imaginó. Esto con el afán de poder entender y comprender mejor un poema. ¿Ya? Pasemos. Después, también la semana pasada vimos los artículos informativos o los textos informativos. Dice que son textos que tienen el propósito de entregar información sobre un tema para que el destinatario disponga de más datos sobre él. Para ello presentan la siguiente estructura. Primero, tienen un título, tienen una pequeña introducción debajo del título, que la introducción es a lo que me va a llevar el tema que yo voy a tratar. Uno de los párrafos en que se entregan datos específicos, uno o dos o más párrafos pueden entregar datos bien específicos. En algunos casos pueden incluir subtítulos, como lo vimos la semana pasada con el ornitorrinco. Ahí nos hablaba, tenía 4 o 5 subtítulos que nos hablaba del hábitat, de su estructura, de dónde, de que si era venenoso o no. Después, dice generalmente incorporan imágenes o fotografías para ilustrar las ideas que comunican. Y ahora vamos a entrar de lleno a los contenidos de hoy día, que
los voy a invitar a que vayan a la página 76 primero. Página 76. Profe, ¿Sí? yo no tengo mi libro ni mi cuaderno. Ignacia, trate de tomar una hojita y sentarse. ¿Ya? Para que esté más atenta. Y si no tiene el libro, no importa porque lo voy a proyectar en pantalla. Pero es para que después usted cuando lo tenga a mano lo pueda completar, hija. ¿Ya? De todas maneras lo voy a proyectar en pantalla. Yo sé que en la pantalla aparece en este momento página 80 a la 83, pero había quedado una tarea pendiente la semana pasada, que yo les dije que terminaran la página 76 y 77. Miren. ¿Quiénes hicieron esta página? Voy a abrir la pantalla para poder observarlos. Yo les di una tarea, les dije que hicieran la página 76 y 77 del libro. Muy bien, Aarón, Juanito, Salvador, Edidí. Los demás parece que no la completaron. Pero vamos a ir trabajando, lo vamos a hacer rápidamente porque supuestamente esto deberían haberlo tenido realizado. Primero. Yo no sabía. ¿Estuvo en la clase anterior? No. Cuando no esté, trate de revisar los videos que se suben a YouTube, Ignacia, ¿ya? Para que pueda ponerse al tanto. Miren, ¿qué características del ornitorrinco descritas en el texto permiten relacionarlo con el pato, el topo y la ardilla? Completa el esquema. Ya, para los que lo hicieron. Didi dice, el ornitorrinco se parece al pato en... ¿En qué se parece al pato? Según el texto que leímos la semana pasada. Tú hiciste la... Que tiene el piquito igual que él. ¿Ah? Por sus patas de pato. Por sus patas de pato, ¿y qué más? Y el pico. Y el pico de pato, muy bien. Por estas dos cosas, nosotros podríamos relacionar al ornitorrinco en que se parece al pato, ¿no es cierto? Al topo. Dice que también hay cosas que relacionan al ornitorrinco con el topo. ¿En qué se parecen? Salvador. Profe. ¿Sí? Puse la ardilla. Usted puso la ardilla. Ya, a ver, Aarón, usted que tiene, también me dijo que tenía el trabajo, ¿en qué se parece el ornitorrinco al topo? A donde escala para abajo, a donde hace sus... ¿Cómo se dice? ¿A dónde escala para abajo? Ya. Al lado de la... Que ambos viven en túneles. Sí. Profe. Ya. Que es su hábitat. Generalmente ambos viven en túneles. Y ya, Salvador, tú me dijiste que había hecho la ardilla. Aquí sale la ardilla, no sale el topo. Aquí dice, esta es una mezcla de pato, ardilla y el... ¿cómo se dice? Topo. Sí, no. es que arriba nombra el topo por el lugar en donde viven. Generalmente vivían en túneles, en túneles subterráneos. Salvador, tú me dijiste que tenías la ardilla. Cuénteme, ¿en qué se parece el ornitorrinco a la ardilla? Para los que tienen los libros y no lo hicieron, vayan completándolo, ¿ya? En que tienen pelo los dos. Y los dos son mamíferos. Ya, los dos son mamíferos. Pero mira, dice que los dos también tenían abazones. ¿Se acuerdan lo que eran los abazones? Salvador, ¿te acuerdas lo que eran los abazones? ¿Se acuerdan que la ardilla decía que se parecía a los roedores? Porque tenían abazones. ¿Qué eran los abazones? ¿Alguien se acuerda?
las bolsitas en la... Las de los bolsitas que cachetes, tenían pero- aquí como en los cachetitos, en las mejillas, ¿no es cierto? En el cuello, donde almacenaban su alimento, Comida. su comida. Ya. La pregunta 2 dice, ¿de dónde es endémico el ornitorrinco? Cuando se dice de dónde es endémico, ¿se acuerdan que la Del palabra este de endémico era Australia. de qué lugar venía, de qué lugar originario era? Del este de Australia. Del este de Australia, pero también me decía que se encontraba en una isla. En la isla de Tasmania. Muy bien, muy bien. O sea, en Oceanía. Muy bien para los que hicieron el trabajo. Nos vamos a saltar la 3 y vamos a ir a la 5 inmediatamente, para ir avanzando más rápido. Dice, completa el siguiente esquema sobre el artículo leído. Título, tema, subtítulo. ¿Cómo se llamaba el título? ¿Qué título tenía el texto informativo que leímos sobre el ornitorrinco? 5 cosas que no... Muy bien, 5 cosas que no sabías de los ornitorrincos. De los... ¿Ya? Ese era el título. Entonces, ¿el tema cuál era? Simple. ¿De qué se trataba el tema? De 5 Curiosidad cosas que del no ornitorrinco. sabíamos. Las curiosidades. Ya. De los ornitorrincos o de las curiosidades del ornitorrinco, como dice bien Didi. ¿Y cuáles vendrían siendo los subtítulos que habían ahí? Si ustedes dan vuelta a la página hacia atrás, el primero era, en la página 74, ¿cuál es el primer subtítulo? Vayan a la página 74. ¿Cuál era el primer subtítulo que aparece? Hábitat. Hábitat. Muy bien. ¿Quién dijo hábitat? Juanito, muy bien. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál vendría siendo el segundo subtítulo que aparece? Morfología. Después venía veneno, reproducción y electrolocalización. Por lo tanto, el tema tenía 5 subtítulos. Este texto tenía 5 subtítulos, que era hábitat, morfología, veneno, reproducción y electrolocalización. Bueno, y al último dice, ¿dónde se publica este tipo de artículos? Marca con un ticket en la opción que te parezca correcta. Generalmente en una enciclopedia nosotros podríamos encontrarlo. Y ahora vamos a pasar a responder algunas preguntas, niños, del mismo texto que leímos. Salvador, pregunta número 1. ¿La leo o la respondo? Léala, hijo. El propósito de este texto es... El propósito de este texto que leíste es A. Contar una historia sobre los ornitorrincos. B. Explicar cómo se dibuja un ornitorrinco. C. Expresar sentimientos hacia los ornitorrincos. D. Informar algunos datos sobre los ornitorrincos. La D. A ver, aquí voy a ampliar un poquito la imagen para mí, para poder verlos. ¿Cuál vendría a ser? Ustedes todavía tienen la imagen, las preguntas ahí en pantalla, ¿no es cierto? Ya. ¿Quién dice que es la alternativa A? ¿Contar una historia sobre los ornitorrincos? ¿Quién dice que es la alternativa A? ¿Nadie? Muy bien. B. ¿Explicar cómo se dibuja un ornitorrinco? ¿Nadie? Muy bien. C. ¿Expresar sentimientos hacia los ornitorrincos? Acuérdense que los textos informativos no expresan ni emociones ni sentimientos, solamente entregan información. ¿Qué textos expresaban emociones y sentimientos? Los poemas. Los poemas, muy bien. Vamos, y la última dice, informar algunos datos sobre los ornitorrincos. ¿Quién dice que es la alternativa D? Muy bien, la gran mayoría. Los demás se muestran en pantalla, niños. Yo no veo a Javiera Figueroa, no veo a Isabela Rodríguez, a Christopher Garrido. Todos traten de mostrarse. Maite,
Yo sé que Emiliano tiene problema en su computador. Martín Vargas, Marco, traten de mostrarse porque la tía Cecilia está pasando la asistencia a través de sus caritas. ¿Ya? Sí. Vamos a la pregunta número 2. Señor Aarón, ¿puede leerme? Para ordenar la información que entrega el texto que leíste, se utilizan A. Párrafos, B. Estrofas, C. Subtítulos, D. Enumeraciones. Ya, estamos hablando del texto que leíste, o sea, del ornitorrinco. Para ordenar la información que entrega el texto que leíste, se utiliza A. Párrafos, B. Estrofas, C. Subtítulos, D. Enumeraciones. ¿Qué fue lo que utilizó la persona que escribió ese texto para ordenarlo? Estrofas. Hay algunos que dicen estrofa. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Aarón? Subtítulos, profesor. Subtítulos. Subtítulos. Ya. Hay dos alternativas que ustedes me dicen que pueden ser las correctas, que es B, estrofas, y C, subtítulos. En este caso, si nosotros vemos el texto que acabamos de leer, que era el ornitorrinco, nosotros dijimos que estaba separado en 5 subtítulos. Por lo tanto, la alternativa correcta vendría siendo, en este caso, Subtítulos. subtítulos, la C. ¿Ya? Aquí el escritor, la persona que hizo este texto informativo, separó el tema en subtítulos: hábitat, morfología, veneno, electrolocalización. Vamos a la última. ¿Qué elementos incorpora el texto leídos para complementar la información? En la página 74, donde leímos el ornitorrinco, ¿en qué se ayudó la persona para escribir el texto? A, videos, B, dibujos, C, esquemas, D, fotografías. Esto aparece en la página 74. Fotografías. Muy bien, Aarón. O sea, muy bien, Salvador. Fotografías. Ahí no hay dibujo, no hay ningún video, tampoco hay esquemas, sino que se apoyó ¿en qué? En las fotografías. Fotos. ¿Ya? Fotográficas. Voy a achicarlos un poquito a ustedes, porque los tenía todo en pantalla observándolos. Y ahora sí, objetivo de la clase. En esta clase vamos a aprender a planificar la escritura de un texto informativo siguiendo una serie de instrucciones secuenciadas para lograr dicho objetivo. Y también vamos a buscar y clasificar información para la escritura de un texto informativo, además de escribir su borrador, separando las ideas a través de signos de puntuación y párrafos, utilizando los conectores y reglas de uso ortográfico. Es decir... ¿Eso se escribe? Yo igual se los voy a mandar en el video para que ustedes después lo puedan escribir con más tranquilidad. Lo que sí, Salvador, hoy día vamos a trabajar realizando actividades en sus cuadernos. Por lo tanto, necesito que ustedes tengan su libro y su cuaderno a mano. Libro, cuaderno a mano y su lápiz. ¿Ya? Y una gomita también por si es que vamos a equivocarnos para poder borrar. ¿Ya? Miren, antes de ir al texto que aparece en el libro con respecto a los delfines en la página 80, vamos a leer este texto informativo. ¿Quién está por ahí que lo pueda leer? A ver, voy a... Yo, profe. ¿Quién me dijo yo? Joaquín. Joaquín, no lo veo en pantalla, pero sí lo estoy escuchando. Dígame, léalo. Ya. Los osos y el invierno. En invierno las fuentes de alimento de los osos son escasas, por lo que estos animales se retiran a cuevas abrigadas a dormir o a hibernar hasta la próxima primavera. Antes de hibernar, los osos devoran grandes cantidades de comida, ya que durante su encierro no comerán ni beberán agua y solo se alimentarán de la reserva de grasa acumulada.
Una vez instalados en sus cuevas, estos animales logran que su corazón lata más despacio, que su respiración se haga más pausada y su temperatura corporal se asemeje o sea parecida a la de su entorno. Muy bien, Joaquín. Miren, este es un texto informativo que nos habla sobre los osos y el invierno. Vamos a ir leyendo los distintos párrafos para poder ir entendiendo algunas cosas. Dice, en invierno, las fuentes de alimento de los osos son escasas, o sea, prácticamente no tienen alimento, por lo que estos animales se retiran a cuevas abrigadas a dormir o a invernar. Hasta la próxima primavera. Antes de hibernar, los osos devoran grandes cantidades de comida, ya que durante su encierro no comerán ni beberán agua y solo se alimentarán de las reservas de grasa acumuladas. Una vez instalados en sus cuevas, estos animales logran que su corazón lata más despacio, que su respiración se haga más pausada y que su temperatura corporal se asemeje o sea parecida a la de su entorno. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que el oso hace eso? De que ellos hibernan, pero el corazón empieza a latir más despacio, respiran de manera más lenta, la temperatura corporal comienza a disminuir también. Porque así se relaja más. Ya, una porque se relaja, pero la otra es para no gastar energía, para que su cuerpo no gaste mucha energía mientras ellos duermen. ¿Ustedes se han pesado antes de acostarse? No. ¿No? O sea, mejor dicho, ¿ustedes han medido su masa corporal antes de acostarse? No. Sí. Traten de medir su masa corporal algún día antes de acostarse. Y después, cuando despierten, traten de medir nuevamente su masa corporal. ¿Qué debería ocurrir durante la noche? Nos alivianamos, nos hacemos más gorditos. ¿Tú dices que nos hacemos más gorditos durante la noche? ¿Quién dice algo, Yara? Baja el peso. Ya, usted me dice que baja el peso. En este caso, lo que debería bajar es nuestra masa corporal. Si es que lo relacionamos con naturaleza, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que el peso era con que la fuerza de la Tierra traía sus objetos? Ya. Pero, miren, traten de hacer ese experimento. Midan su masa corporal antes de acostarse. Y después, mídanla en la mañana. Si fuera posible, con una balanza digital, para que no es mucho lo que se baja, pero efectivamente lo que dice Yara es verdad. La masa corporal debería bajar algunos gramos, ¿ya? Porque mientras nosotros dormimos, nuestro cuerpo sigue funcionando. También nosotros transpiramos, tratamos de que nuestro cuerpo, de manera no intencionada, vaya regulando la temperatura. Por lo tanto, hay un desgaste de energía y eso también hace que nuestro cuerpo vaya bajando un poco de peso, ¿ya? Vamos a responder las preguntas que aparecían. ¿Cuál era el propósito del texto leído? ¿Opinar, narrar, convencer o informar? La D. La D. ¿Todos dicen que la letra D? ¿No hay ninguno que piense algo distinto? No. Muy bien. El texto lo que nos está queriendo enseñar o nos quiere decir es simplemente informar. ¿Ya? La segunda pregunta. Durante el invierno, ¿de qué se alimentan los osos? Escuchen. Durante el invierno, ¿de qué se alimentan los osos? A. De la comida que tienen De los animales que puedan cazar en la nieve. B. De la grasa que logran acumular en sus cuerpos. C. De todos los frutos que han recolectado en otoño. D. De las hierbas que logran encontrar entre la nieve. De la grasa que logran acumular en La su cuerpo. B. La B. Muy bien, alternativa B. De la grasa que logran acumular durante el periodo de alimentación de ellos. Vamos a ir a la 3. ¿Por qué los osos deben hibernar? A. Porque les gusta sentir el calor de sus cuevas. B. Porque es difícil que encuentren alimentos. C.
porque no soportan las bajas temperaturas. D, porque en invierno es temporada de caza. B. Es difícil que encuentren alimentos. B. Miren, la A dice, porque les La gusta C. sentir el calor de sus cuevas. B, porque es difícil que encuentren alimentos. C, porque no soportan las bajas temperaturas. D. D, porque en invierno es temporada de caza. ¿Quién dice que es la A? ¿Nadie? ¿Quién dice que es la B? Solamente Salvador, veo la mano de Salvador. Ah, y de Juanito. Veo la mano de Juanito y de Salvador. ¿Quién dice que es la C porque no soportan las bajas temperaturas? Yo. Didi, Antonella, Ignacia, Martín Vargas, ¿ya? Ashley. Y la D, porque en invierno es temporada de caza. Ya, miren. Vamos a retroceder al texto y aparece en el primer párrafo. Dice, en invierno las fuentes de alimento de los osos son escasas, por lo que estos animales se retiran a cuevas abrigadas a dormir o a hibernar hasta la próxima primavera. Y ahora los voy a mostrar aquí, los quiero ver a todos. Dice que ellos, ¿qué pasaba en invierno? Había poca comida. Había poca comida, o muy escasa comida, muy poco alimento, por lo tanto ellos se retiraban a hibernar. Entonces, la alternativa que aparece en la 3, cuando dice porque les gusta sentir el calor de sus cuevas, no. B, porque es difícil que encuentren alimentos, sí. Por eso ellos se retiran a hibernar, porque es muy difícil que encuentren alimentos, y por eso lo almacenan durante la primavera o el verano. La alternativa correcta era la que decía nuestro querido y estimado alumno Juanito y Salvador. ¿Ya? La alternativa B. Y la última dice, ¿de qué trata el texto leído? A, la temperatura en invierno. B, el hábitat de los osos. C, la hibernación de los osos. Y D, la alimentación de los osos. La C. La C. La C, la hibernación de los osos. No explicaba por qué hibernaba, de qué se alimentaba, pero tenía que ver solamente con la hibernación. Y de hecho, si nosotros retrocedemos, por ejemplo, al texto, el título nos decía mucho, ¿sí o no? Los osos y ¿qué? Y el invierno. Y el invierno. Por lo tanto, aquí nos estaba explicando que el osito hibernaba. Ya, muchachos, miren. Ahora vamos a pasar de lleno a la actividad que vamos a realizar durante esta semana. ¿Ya? Dice, el primer paso para escribir un texto informativo es la planificación. Si yo quiero escribir para poder informar sobre algún tema específico, lo primero que tengo que hacer es una planificación. Después dice, en esta etapa delimitaremos qué información específica del tema vamos a presentar en nuestro texto. De esta forma sabremos qué datos debemos investigar. Otra acción importante de la planificación es la investigación de la información. Para ello, debes usar como guía los subtemas que se incluirán en tu texto. Es importante considerar que las fuentes de información, o sea, los textos que nosotros tomemos para poder realizar nuestra investigación, tienen que ser confiables y verificables, con el fin de evitar errores e imprecisiones en la investigación. Página 80. Todos con su libro en la página 80. ¿Todos tienen su librito aparte de Ignacia? Sí. Ya, mis niños. Página 80. Ahí aparece un artículo informativo que trata de los delfines. ¿Ya? Muy bien, Yara.
que no tengan los textos ustedes también los pueden encontrar en la página del Ministerio de Educación, ¿ya? Los textos digitales. Por si es que están muy alejados y quieren buscarlos, los encuentran ahí. Vayamos a leer el texto informativo Los Delfines en la página 80. Primero, ¿cuál es el título? Los delfines. Los delfines. Ese es el título. Después viene una pequeña introducción que dice, de la familia de los Delphidae, el delfín o delfín oceánico es un animal marino que se caracteriza por su gran inteligencia. Después viene características, vienen unos subtítulos. Salvador, lea la primera parte, donde dice características. Y se prepara, a ver, ¿quién está por ahí? Antonella para leer el segundo párrafo que dice alimentación. Los delfines pueden llegar a medir entre 3 y los 9 metros de largo y tienen el cuerpo alargado. Tienen el cuerpo alargado y la cabeza grande. Además poseen un orificio respiratorio que se encuentra en la parte superior de la cabeza. Viven generalmente en grupos que pueden superar los 1000 individuos y se alojan en lugares donde el alimento es abundante. Muy bien, dice que pueden medir entre 3 y 9 metros, dice también que tienen un orificio respiratorio en su lomito, en su cabeza. Además dice que su cabeza es bastante grande y su cuerpo es alargado, y dice que viven en grandes grupos que pueden incluso superar hasta los 1000 individuos. Ya, Antonella, alimentación. Son animales pura y exclusivamente carnívoros. Esto es, basan su alimentación en la carne. Suelen comer calamares y peces como alimento principal. Ya, entonces, ¿qué tipo de alimentación tienen ellos? Son carnívoros. Carnívoros. Son carnívoros, se alimentan de calamares y peces. De carne. Ya, Didi. Sí, es que la carne, los peces tienen carne al igual que los calamares. Por eso dice que su alimentación se basa en la carne. Didi, último, hábitat. Existen en casi todo el mundo, siempre en mares y océanos, pero su concentración siempre estará donde haya mayor cantidad de alimento para ingerir. Muy bien, dice que existen en casi todo el mundo, siempre en mares y océanos. Eso significa que no hay en ríos, no hay por lo tanto son generalmente de agua salada. Salada. ¿No es cierto? Y dice que ellos van a estar donde haya mayor cantidad de alimentos. Dice, de acuerdo al ejemplo presentado en el texto de los delfines, la información que incluirás en un texto informativo es el nombre científico, la clasificación y una particularidad del animal que elijas. Luego, agregarás sus principales características físicas, su alimentación y su hábitat a partir de esto. Eso aparece en la página 81. Comencemos. Cada uno de ustedes va a elegir un animal. Esto es un trabajo que ustedes van a comenzar a realizar en su cuaderno, pero mientras tanto, esta parte la van a escribir en su en el libro. Señorita Yara. Tía, ya lo hice. No, nada, que se me olvidó. Ya, mi amor. Javierita, ¿me dice que usted ya lo hizo? Ya. Miren, en este momento dice, elige el animal sobre el que escribirás y completa la ficha. Escribiré sobre. Ustedes van a elegir un animal que les llame la atención, o que les guste, o que quieran saber sobre él. ¿Ya? Van a escribir el nombre de un animal el cual ustedes quieran escribir. Señorita Javierita, usted, mi niñita hermosa, me dijo que ya lo había hecho. ¿Qué animal eligió? El caballo.
usted elige hoy. Es uno de mis animales preferidos. Yo en mis tiempos mozos, cuando era jovencito y estuve en el servicio militar, yo hacía equitación en el ejército. Eso quiere decir que yo me subía a caballito y saltaba esas vallitas. Me dediqué a eso mientras estuve el año y medio haciendo el servicio militar. Trabajé en el Regimiento de Caballería Blindada número 1 Granaderos, allá en Arica. Y trabajé precisamente en el centro ecuestre, donde estaban los caballitos. Y ahí me dediqué a hacer eso, equitación. Es muy lindo, son mis Profe. animales que me encantan. ¿Antonella? Cuando dice mi propósito es, ¿qué hay que escribir ahí? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué quiere investigar sobre ese animal? Claramente, Y eso también el lo hice propósito yo. es informar, ¿no es cierto? Pero ¿por qué usted quiere informar sobre ese animal? ¿Por qué usted quiere investigar sobre él? Javierita, ¿qué puso usted? Espere, profesor. ¿Alguien más lo había hecho? Profe, ¿Sí? escribir sobre puse los caballos. Mi propósito es aprender. Los destinatarios de mi texto serán mi familia. Lo publicaré en carteles. Muy bien. Miren, Javierita dijo que ella iba a escribir sobre caballos. Su propósito era saber más de ellos. Los destinatarios iban a ser su familia, porque, a ver, hay una cosa que nosotros tenemos que entender. El destinatario pueden ser varios. En este caso, ustedes vieron el texto que yo acabo de colocar en la pizarra sobre los osos y el invierno. Estaba como con dibujito. Ese no tenía fotos, era un dibujo. Y estaba más como para niños. Por lo tanto, si el texto que yo voy a escribir es para niños, tiene que ser con un lenguaje que ellos puedan entender. Si el texto que yo voy a realizar va a ser para adultos, claramente el texto que yo voy a escribir tiene que ser un poco más elaborado. Y hay algunos textos informativos que son para científicos. Por lo tanto, ese texto tiene que ir con palabras científicas. ¿Ya? Por eso se pregunta. Cosa que nosotros no entenderíamos. Exacto, cosa que nosotros no entenderíamos. Que no entenderíamos por ningún motivo. A menos que empezáramos a investigar palabras por palabras. Didi, ¿quiere decir algo, hijo? No. ¿No? Ya. ¿Todos completaron ya? ¿Todos eligieron un animalito del cual investigar? Profe, ¿qué significaba destinatario? Destinatario es para quién va dirigido. ¿Ya? Si va para niños, va para mi familia, va para una comunidad científica, va para mis compañeros de colegio. ¿Para quién va a ir dirigido el texto informativo que usted va a realizar? Cuando yo escribo una carta, tiene un remitente y tiene un destinatario. El remitente es quien la escribe y el destinatario es a quien le llega. ¿Ya? En este caso se ocupa lo mismo. ¿Para quién yo voy a escribir ese texto informativo? Piénsenlo bien, analícenlo. ¿Profe lo podría publicar en un atlas? Claramente no creo, según el tipo de texto que elijas, podrías tratar y ver si lo vas a imprimir ahí o mandar a que lo publiquen ahí. Pero es difícil. Generalmente los atlas lo hacen personas que trabajan específicamente con un tema. Y aparte que los atlas tienen que ver mayoritariamente con mapas. ¿Ya? Ahora, si me dices una enciclopedia, te creo más. ¿Ya? Vamos a avanzar. Javierita Figueroa, ¿qué animal escogió? Los caballos. También los caballos. Porque Martín Vargas ya eligió su caballito, eligió su animalito.
Profe, ¿Javiera? ¿sabe por qué porque elegí los caballos? Porque en la playa estuve arriba de un caballo. En la playa generalmente arriendan caballitos para dar vueltas por ahí. Sí. Martín Vargas ya eligió su caballito, va su animalito, nuevamente su caballito. ¿Qué animal eligió? ¿Ah? Sí, profesor. ¿Qué animal eligió Martín? El tiburón. El tiburón, buen animal, feroz. ¿Alguien más ya tiene su animalito elegido? ¿Salvador? Yo, profe. Elegí la medusa. La medusa. Buen tema, buen tema. Poco se sabe de las medusas. Didi. Es muy misteriosa. Del jaguar. Del jaguar. Bonito animal. Ignacia, Oteiza. Del venado. Del venado. Muy bien, muy bien. Antonella. Del perro. Del perro. Del mejor amigo del hombre se dice. Pero acuérdense, en un texto informativo no tienen que escribir ni apreciaciones personales ni nada. Un texto informativo lo único que hace es entregar información. ¿Ya? Emilia Quirós. El zorro. Perdón, no escuché bien. El zorro. El zorro, muy bien. Ya, vamos a continuar. Los caballos son animales que... Vamos a continuar. La pregunta 2 dice, completa una tabla con la siguiente información. Dice, nombre del animal. Ya supuestamente lo escribieron. ¿Qué sé sobre él? Ustedes ahí van a escribir lo que ustedes ya saben de ese animal. ¿Qué debería saber? ¿Y dónde voy a averiguar? ¿De dónde voy a sacar la información para poder investigar sobre este animal? Yo del Google. Yo eso también lo hice. Javierita hizo toda la página, me parece. Muy bien. Se adelantó. En Google, yo Google. Ya, pero si nosotros vamos a buscar en las páginas de internet, tienen que ser páginas confiables. ¿Ya? En donde nosotros después podamos verificar la información. Nombre del animal caballo, ¿qué es? ¿Ya? Vamos a avanzar. Y esta es la tabla que realmente yo quiero que nosotros completemos, porque está más, nos va a servir para poder hacer el borrador. Profe, ¿Sí? ¿Wikipedia es confiable? Siempre es bueno verificar y corroborar en 2 o 3 lugares distintos. ¿Ya? Ustedes pueden ocupar Wikipedia, busquen una enciclopedia. No solamente tienen que ser páginas electrónicas. Si ustedes tienen algún libro sobre animales en la casa, algún tipo de enciclopedia que hable de eso, también pueden corroborar la información que aparece en internet, pero también ocupar la que aparece en los libros. ¿Ya? Miren, esta tabla cópienla en su cuaderno rápidamente, porque no aparece en el libro. Les voy a dar 3 minutos para que hagan esta tablita en su cuaderno. Todos escribiendo. Todos realizando la tablita que aparece en la pantalla. Eso nos va a ayudar bastante para poder realizar nuestro texto informativo o nuestro artículo informativo. Tío, ¿qué página es? No, lo que está en la pantalla no aparece en el libro. ¿Ya? Por lo tanto, me gustaría que copiaran esa tablita que aparece ahí porque no está en el libro.
Es una tabla más completa que las que estaban ahí. Me voy a mutear mientras ustedes escriben porque mi perro y mis hijos están metiendo algún poquito de bulla, ¿ya? Profesora, ¿que escriben en el cuaderno? Sí, mis niños, hay que escribirlo en el cuaderno, ¿ya? Esto es para que ustedes puedan comenzar a crear su propio artículo informativo, ¿ya? Por lo tanto, cópienlo en su cuaderno, tranquilamente, porque vamos a empezar a trabajar desde ahí. Vamos a tener, o sea, ustedes van a tener esta semana y la próxima para poder terminar el artículo informativo. Eso significa que la próxima vez que nosotros tengamos clase, que vendría siendo en 2 semanas más, ustedes me van a tener que leer su texto informativo. Por lo tanto, todos tienen que tenerlo hecho. Van a tener 2 semanas para eso. Y saben, una manera de revisarlo aparece en la página 82 y 83 de su libro. ¿Ya? En la página 82 y 83 de su libro, ustedes pueden leerla y ver cómo corregir el borrador del trabajo que están haciendo. Profe, ¿a qué se refiere con el nombre del científico? Dice nombre científico. Sí, por eso estamos adelantados. Cuando sea, mira, todos los animales, o sea, la gran mayoría de los animales, El nombre del animal. de manera tiene que ser- científica. Por ejemplo, el perro, nosotros podríamos decir, a ver, el tiburón. ¿Quién había elegido que iba a investigar sobre el tiburón? Me parece que era Martín. Martín. Él iba a investigar sobre el tiburón, pero su nombre científico no es tiburón. Generalmente son nombres raros que aparecen. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que empezar a averiguar. Profe, algo así como que. Fíjense. Sí, generalmente cuando uno va al zoológico, ven al animal, oh, miren, qué lindo el monito. Y después ve la tablita que hay ahí abajito y dice que el monito, no sé, pues se llama Onimunini, tanto, tanto, tanto. Tienen nombres súper raros. Súper raros. ¿Por qué? Porque ese es su nombre científico. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que empezar Más difíciles. a averiguar y a investigar. ¿Terminamos ya de escribir? A ver, aquí los tengo en pantalla. ¿Quién todavía no termina? Ya, vamos apurándonos porque ya se está acabando el tiempo. Yo, ¿Sí? ¿lo voy a mandar por el correo? Vamos a tratar de enviarlo al correo también
el PPT, no solamente, no solamente subir esto a YouTube, sino que voy a tratar de enviárselo al correo también para que ustedes lo tengan como PPT. ¿Ya? Ya, qué bueno. Nombre científico, clasificación, particularidades, características físicas, alimentación, hábitat. Aquí ya tienen algunas cosas que podrían servirnos como subtítulos. Sí. Miren, vamos a ir a la misma página 81 del libro y dice, escribe tu artículo informativo considerando lo siguiente. Escribe un título en el que menciones el animal del que hablarás. Puedes agregar una frase que destaque una de sus características. Lo primero, que en el título tiene... Yo ya lo hice. Ya, mi amor. Muy bien, Javierita. Lo primero, que en el título tiene que ir el nombre del animal. Ustedes le pueden agregar otra frase más aparte del nombre. Como el que vimos ahora. El oso y el invierno. En este caso, si ustedes eligieron un animalito, pueden colocarle una frase también, pero siempre incluyendo el nombre de ese animal. La medusa y el agua. Ahí usted verá cómo lo hace. Segundo punto, emplea el primer párrafo para presentar algunos datos generales del animal, que sean interesantes para el lector. Profe, igual ¿Sí? hay que escribirlo eso en el cuaderno, como el título y todo Es que, eso. mi amor, esto está en la página 81. Es para que ustedes se vayan guiando. ¿Quién me estaba hablando, Antonella? Sí. Ya. Sí, el segundo punto decía que tienen que emplear el primer párrafo para presentar algunos datos generales. O sea, a eso nosotros le llamamos una pequeña introducción. Usa subtítulos para ordenar la información y escribe 1 o 2 párrafos para cada subtítulo. Aquí ustedes tenían características físicas, alimentación, hábitat, todo eso les pueden servir como subtítulos. Y pueden escribir 2 o 3 párrafos con respecto a ellos. Y el último punto, en cada párrafo entrega información nueva sobre el animal. Y con esto ya estamos terminando, mis queridos niños. Dice lo siguiente. En tu cuaderno menciona los pasos por los que ya pasaste para la producción de tu texto informativo. Luego lee la información presente en el recuadro. Planificación, investigación, escritura del texto en borrador. Nosotros, ¿qué es lo que estuvimos haciendo? Hicimos esa tablita para poder planificar nuestra investigación. Después de la planificación del texto y la escritura del borrador, sigue el paso de revisión y edición. Si es que hay faltas de ortografía, si es que están bien puestos los conectores. Profe, ¿Sí? ya son las 11. Sí, mi niña, vamos a terminar. Con esto terminamos. Dice, la revisión consiste en releer y detectar de qué forma se puede mejorar esto. O sea, de qué manera se puede mejorar. Esto podrá hacerlo a través de pautas a seguir. La edición es volver a escribir el texto, pero corregido y enriquecido desde su contenido, el vocabulario utilizado y por la aplicación de reglas de escritura formal, como puntuación y la correcta escritura de palabras. Y aquí, en la página 82 y 83, ustedes van tiqueando esto si realmente lo hicieron. ¿Se reconoce de qué animal trata el artículo? Si es sí, ustedes tiquean. El artículo está estructurado en párrafos con un ticket o con una X. Cada párrafo entrega información nueva sobre el animal. Se emplean correctamente conectores para relacionar las ideas. El contenido del artículo se divide en subtítulos. Y nuevamente dejo este versículo. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. Profe, ¿en qué Ya, página sale lo último que mostró? Página 82 y 83. En eso, ustedes, una vez que terminen el libro, pueden ir haciendo una autoevaluación o corrección. Ah, yo hice esto, tiquean. Hice esto otro, tiquean. Ah, me faltó hacer esto. Por lo tanto, lo voy a revisar. ¿Ya? Por lo tanto, primero tienen que hacer la investigación. Después van a crear el texto, que es un borrador. Y después le van a pedir ayuda a sus papitos para poder corregir ese texto.
a través de puntuación, de conectores, para que quede bien redactado. Y la próxima clase lo vamos a leer aquí durante la clase online. Yo me Señorita despido con el Yara perro Méndez, me golpeador de está parejas levantando la manito, felices. hija. Chao. Yara, Chao. esperen, Yara me está levantando la manito, dígame. Profe, es que yo no tengo los libros. Aparecen papá en los- mi mi papá niña, los- están en internet de todas maneras. Ya usted coloca Aprendo en línea y le van a aparecer los textos de los distintos cursos para que lo pueda mirar desde su computador o celular, ¿ya? Ya, profe. Ya, hijos, que estén muy bien y los espero hoy día de 3 a 4 de la tarde en la semana de oración, de énfasis espiritual. ¿Ya? Yo les voy a mandar el link en un ratito más y nos vemos mañana en la clase de historia. Chao, profesor. Nos vemos. Chao, tía Evelyn. Nos vemos. Chao, profesor. Cuídense, un abrazo grande para todos. Abrazo, que tengan Chao, buen nos día. vemos. Una buena Disfruten. mañana. No se olviden de ir avanzando con el trabajo.